220 kilómetros de Valer, se tomaron medidas y se envió una nueva dotación. En esta ocasión con oficiales de mayor experiencia. Al frente de esa dotación de 50 cazadores se encontraba el capitán Enrique de las Morenas, asistido por dos brillantes tenientes. Uno de ellos, Saturnino Martín Cerezo, curtido en Cuba y en Marruecos. El otro, Juan Alonso Zayas. Junto a estos oficiales, un teniente médico, Rogelio Vigil de Quiñones. Y como hemos dicho, 50 cazadores, 50 fusileros dispuestos a defender Valer. En febrero de 1898 salía la expedición de Manila. Fue la última vez que tuvieron contacto con las tropas españolas. Ya no se les volvería a ver hasta junio de 1899. Llegaron a Valer, se establecieron en el pueblo y fortificaron la comandancia. En aquellas zonas, recordemos que en Luzón, los españoles, en la isla de Luzón, los españoles habían fundado unos 1400 pueblos y aldeas. El principal edificio de cada pueblo era sin duda alguna la iglesia. Y la iglesia estaba sumamente fortificada y además muy fortalecida, porque en aquella zona, era una zona de huracanes, era costumbre hacer iglesias muy poderosas. En el caso de Valer, la iglesia tenía unos muros de más o menos 1 metro, 1,5 metros de ancho, y una longitud de fachada de unos 20 metros. Ese era el principal edificio de Valer. Enrique de las Morenas se fijó en aquella iglesia y habló con el párroco de aquella iglesia, con el padre Carreño. Si las cosas se ponían feas, sin duda alguna se deberían refugiar allí. La guerra se incrementó, las noticias eran terribles, y finalmente, en junio de 1898, al fin de evitar un desastre parecido al que le había ocurrido a la dotación del teniente Mota, el capitán Enrique de las Morenas decide meterse con todos sus hombres en la iglesia del pueblo. Defenderán a ultranza la posición, a la espera de noticias, a la espera de refuerzos, a la espera de nuevas órdenes. Los filipinos, reunidos en torno al Katipunan. El Katipunan era pues una especie de ejército revolucionario, una hermandad de hombres libres de Filipinas, a cuyo frente estaba Emilio Aguinaldo. Había otros líderes como Novicio Luna. En definitiva, el Katipunan tenía miles de efectivos a su disposición, y Valer era un acuartelamiento muy deseado, muy jugoso. Sería muy fácil tomar aquellos 54 hombres. Pero las cosas iban a ser muy distintas, como la historia nos ha dicho. El 27 de junio de 1898, el capitán de las Morenas, sus tenientes y los cazadores reúnen toda la alimentación posible, todas las armas disponibles, todo de lo que son capaces de acarrear, lo internan en la iglesia. Comienza la resistencia de Valer. Serán 337 días, con sus noches. Lo que en principio iba a ser una resistencia a la espera de refuerzos, se convierte en una resistencia heroica. A las pocas horas, los filipinos atacan la iglesia de Valer. El capitán de las Morenas ordena iniciar el fuego. Los tagalos, los insurgentes, son cientos. Salen de todos los sitios, de cualquier parte de los bosques cercanos. El pueblo se convierte en una auténtica llamarada de fuego. Los Mauser españoles responden a todos los ataques. Logran repeler todos esos ataques, todas esas ofensivas de las primeras horas. No hay bajas entre los españoles, pero decenas de muertos cubren la población de Valer y son tagalos. Afortunadamente los españoles han hecho buen acopio de munición
y pueden responder con éxito a todas las ofensivas tagalas. Los días van pasando. Tenían muchos problemas con la intendencia, con la alimentación. Tenían 4.500 kilos de arroz, pero arroz en mal estado, habichuelas, tocino muy agrio. Y no tenían sal para conservar los alimentos frescos. Eso sí, enormes cantidades de azúcar, pero sal no tenían. La situación empieza a ser delicada. Pero los españoles, los cazadores de Valer, siguen aguantando. Los tagalos, cada vez que se reorganizan, vuelven al ataque, vuelven a la ofensiva, y los españoles responden con fuego graneado. Son días intensísimos. Por si fuera poco, la enfermedad empieza a hacer mella entre los cazadores españoles. El peligro de aquella zona se llamaba beriberi. Muchos soldados se ven presos del beriberi, pero también de la disentería. El capitán de las Morenas se desespera. Sus tenientes siguen aguantando, pero ya hay desertores entre ellos. A lo largo del sitio de Valer se produjeron 8 deserciones. 6 se escaparon, mientras otros 2 fueron fusilados, faltando un día para la liberación. Los desertores también estuvieron entre ellos. Pero lo principal, la enfermería se empezó a llenar de pacientes. Entre ellos el propio capitán Enrique de las Morenas. El beriberi y la disentería. En esos años todavía no se conocían las vitaminas. Se descascarillaba el arroz, ignorando que en esa cáscara se encontraba la tan necesaria vitamina B. Se comía lo que se podía. Cuando empezaron a escasear las raciones de carne, utilizaban latas de carne en conserva que venían de Australia, empezaron a tomar otro tipo de carne. Lagartijas, ratas, serpientes, todo lo que se movía era apto para el consumo. Y los hombres comenzaron a fallecer, comenzaron a morir. Algunos por las heridas del combate, los más por las enfermedades y por el hambre. Finalmente fallece el capitán Enrique de las Morenas. También lo hace el teniente Juan Alfonso Zayas. Mueren algunos soldados. La situación es desesperada. Al frente de la guarnición queda el teniente Saturnino Martín Cerezo, un extremeño bravísimo, determinado a aguantar hasta el último hombre, hasta el final, hasta que lleguen nuevas órdenes. Los tagalos siguen atacando, traen incluso artillería de Manila, porque a estas alturas Manila ya había caído, España se había rendido, había capitulado. El 13 de agosto de 1898, efectivos norteamericanos entraban en la capital, Manila. La guerra había terminado. Un tratado ridículo por el que Estados Unidos se apropiaba de Cuba y Puerto Rico, esta última isla, en pago al impuesto de guerra. Por su parte, en el Pacífico, Guam ya era de propiedad norteamericana y por las Filipinas tan solo se pagarían $20 millones. A España no le quedó más remedio que firmar. Estaba absolutamente hundida, desmoralizada, en una gravísima crisis económica. Todo se había perdido. ¿Pero qué sería de los hombres de Filipinas? Comenzaron las repatriaciones, pero en la iglesia de Valer, el teniente Martín Cerezo seguía resistiendo con sus hombres. Nadie les dijo nada, nadie les informó. Cuando las noticias llegaron a Manila, los hombres que se estaban encargando, los españoles, el cuadro de mandos español que se estaba encargando de las repatriaciones y de ordenar poco más o menos lo que quedaba del imperio español en el Pacífico, enviaron algunos emisarios para animar a Martín Cerezo. Bueno, en ese momento no se sabía que Martín Cerezo estaba al frente de la guarnición, se pensaba que seguía vivo el capitán de las Morenas. Pues enviaron algunos emisarios, tal fue el caso del capitán Olmedo, pero Martín Cerezo desconfiaba de todos. Son 5 las veces que se intentó calmar a Martín Cerezo y decirle que la guerra había terminado. En 5 ocasiones. Fueron oficiales españoles, fueron filipinos, lo intentaron de todas las maneras.